Quiero hablarles de la murmuración. ¿Les suena? La murmuración. La verdad es que hoy en día es muy común encontrar a toda la gente murmurando, ¿no? Creo que es parte ya casi de una rutina cotidiana y es algo que se da pues entre dos o más personas. Y es algo que practicamos muchas veces dentro de nuestra misma casa, fuera de ella, en la escuela, en el trabajo, cuando vamos al mercado, cuando andamos de compras, cuando vamos a desayunar entre amigas, pero también lo encontramos en la iglesia. Y lo vemos también, como les decía, en gente pues no cristiana. Ustedes seguramente han visto en la televisión o han escuchado programas en la radio, programas de espectáculos donde lo que hacen es estar hablando de otras personas, criticándolas, murmurando de ellas y todo con un fin supuestamente de entretener, ¿no? Pero pues al final de cuentas lo que están haciendo es criticando y destruyendo, ¿no? ¿Les suena eso? ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero que me gustaría... El chismecito mejor conocido. Sí. Me gustaría primero darles, leerles algunas definiciones de lo que es la murmuración. Se nos dice que la murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o de algo, también puede ser, pero generalmente lo hacemos de una persona, y puede ser que hablemos para bien o para mal, aunque también generalmente pues hablamos para mal, ¿no? Y lo hacemos de una manera desfavorable, sin que la persona de la que estamos hablando esté presente. Entonces, toda murmuración es una conversación en perjuicio de otra persona. Y murmurar, nos dice el diccionario que es quejarse entre dientes, ¿no? O hablar entre dientes o en voz baja, a veces refunfuñando, pero siempre con ese afán de criticar o de censurar. Y su propósito, pues al final de cuentas, es desacreditar a las personas, ¿no? Es dañar su reputación, es ocasionarle algún daño, ¿no? Y la murmuración además puede ser de un hecho falso o exagerado, pero también puede ser de una cosa verdadera. Cuando hablamos de un hecho falso, se conoce como calumnia o difamación, y cuando estamos hablando de un hecho verdadero, pues se conoce como chisme. Entonces, esa digamos que es la diferencia. Chisme es de algo cierto y calumnia pues de algo que es falso o que estamos exagerando, ¿no? Pero al final de cuentas pues está murmurando. Entonces, para resumirlo, digamos que la murmuración es una conversación que se da entre dos o más personas para hablar de una manera negativa de otra persona que siempre va a estar presente, que no va a estar presente más bien, o sea, que va a estar ausente, y el propósito pues es causar daño, es herirla, es manchar su reputación, y como dije, puede ser sobre un hecho cierto o falso. Entonces, ¿sí queda claro lo que es la murmuración? ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿No? Ok. Ahora, ¿contra quiénes creen ustedes que murmuramos? Digo, porque vamos a ser sinceros, creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿contra quién hemos murmurado? A ver, el que habla mucho, que no se esconda. Mi mamá. Ya no puede hablar más, ya dijo. Bueno, ¿contra quién más? Con las personas que no creen. ¿Contra quién más lo hacemos? Hagan memoria, si todos lo hemos hecho. Con los que nos caen bien gordos, ¿cierto? Sí. Contra Dios. Natalia, muy bien. Sí, la verdad es que miren, murmuramos contra Dios, murmuramos contra nuestros ancianos o pastores, murmuramos contra nuestros propios hermanos en la iglesia, murmuramos contra nuestra familia, contra los que, pues como dijeron, nos caen mal, contra vecinos, contra compañeros de trabajo, o sea, en general contra las personas, ¿no? O sea, si pudiéramos decir, englobarlo, podemos decir, murmuramos contra Dios, contra nuestros hermanos, y ahí se incluyen pues ancianos, diáconos, evangelistas y nuestros propios hermanos que
que quizás no tienen un ministerio como tal, pero que son hermanos, y murmuramos contra la gente inconversa, ¿no? Y allí pues están los compañeros de trabajo, de escuela, vecinos, todo eso, ¿no? Y también murmuramos contra nuestras propias circunstancias, ¿no les parece? Cuando muchas veces empezamos a quejarnos por nuestras finanzas, por nuestra familia, por las cosas que, como decía David, a lo mejor contra nuestros papás, ¿no? Cuando nos ponen algún quehacer, algún deber o no nos dejan hacer lo que queremos, lo que deseamos, pues quizás a lo mejor también murmuramos contra nuestros papás, ¿no? Empezamos a quejarnos de nuestras circunstancias, ¿no? Y contra Dios incluso cuando las cosas no resultan como queremos, ¿no? Y a lo mejor no es que precisamente lo digamos de manera audible, ¿no? O sea, esa queja así contra Dios de ¿por qué? O algo, sino en nuestros corazones podemos estar con ese corazón molesto, airado, enojado, diciendo casi, Dios, ¿por qué permites que esto me pase, no? Digo, yo hasta acabo de decir, ¿no? O sea, cuando terminé con Héctor, yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios me pones a una persona y luego me la quitas, no? Entonces, esa fue una queja y fue una murmuración contra Dios. Entonces, pues creo que ya sabemos que realmente podemos murmurar contra cualquier persona, ¿no? Al final de cuentas, todos vienen siendo nuestros prójimos y murmuramos contra Dios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿Callen ahora? No, hablen ahora o callen para siempre. Mejor callen, no es cierto. Hablen. ¿Ah? ¿Todo bien? Bueno, ahora, Dylan, ok, bien. ¿Creen que esto sea un pecado? ¿Murmurar? Ok, Dylan dice que sí, Las Luna también dicen que sí, Efraín también como que se ríe y dice que sí, Caleb también. Ok, Regina dice que sí, Cintia también, Montserrat, muy bien, me gusta que participen. Bueno, pues efectivamente es un pecado. Cuando nosotros murmuramos contra Dios, lo que estamos haciendo es decir, o sea, es un pecado porque estamos diciendo de alguna manera que Dios no es suficiente. Si me acompañan o si me ayuda alguien a leer Éxodo capítulo 16 del versículo 1 al 9. Déjenme por aquí a ver si puedo ver mi Biblia. Alguien que lo lea porque si yo lo leo, quiero que participen y además se me borra la pantalla y ya no los veo. 16, 1, 9. Ajá. Ok. Dice, y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os daré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, que él ha oído vuestras murmuraciones. Gracias, Efraín. Pues como acaba de leer en este pasaje Efraín, nosotros vemos cómo ese pueblo de Israel se estaba quejando, ¿no? Se quejaban porque tenían hambre. Y si bien es cierto que no debió haber sido fácil para ese pueblo, pues pasar por todas esas dificultades, por todas esas penurias quizá,
detrás de sus murmuraciones lo que vemos es que había incredulidad. Ellos dudaban de que Dios podía proveerles y sostenerles durante todo ese tiempo que ellos iban a andar pues caminando. Dudaban de que Él pudiera proveerles agua, comida, vestido y pensaban, no, pues dejamos Egipto y aunque ahí estábamos como esclavos, pues teníamos estas cosas, ¿no? O sea, no nos hacía falta nada. Y Dios les había mostrado grandes milagros, grandes señales y a pesar de ver todo el poder de Dios, pues ellos estaban dudando, ¿no? Entonces creo que ahí el pecado era la incredulidad, ¿no? Y estaban murmurando contra Dios. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, ¿creen que en determinado momento nosotros somos diferentes de ellos? O sea, que no podríamos caer en lo mismo o que hemos caído en lo mismo. Exactamente, nosotros también muchas veces murmuramos contra Dios. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que reaccionarían si, por ejemplo, su papá se quedara sin trabajo, ¿no? Si la persona que provee el sustento, la comida, bueno, todo lo necesario en un hogar se quedara sin trabajo y que pasaran muchos meses y no encontrara pues otro lugar donde pudiera obtener los ingresos para proveer? ¿Creen que pudieran llegar ustedes a murmurar y decir, Señor, ¿por qué nos haces pasar por esto? O sea, creo que sí podríamos, o sea, sería algo que podríamos hacer, ¿no? O por ejemplo, si su mamá se enfermara y ya no pudiera hacer todas las cosas que hace en la casa, digo, yo sé que ustedes ya son grandes y pueden hacerlo, ¿verdad? Pero pues también ahí están todavía las mamás para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una enfermedad llegara a su mamá y de verdad ya no pudiera hacer las cosas, ¿no? O sea, también quizás habría murmuración en ustedes, ¿no? De ya no tener esa ayuda o que llegara a faltar ella, ¿no? O sea, ya no tener a esa persona que siempre estaba en casa, que los recibía, que les tenía la comida caliente, que les estaba ahí para escucharles, no sé, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, quizás también podría haber esa murmuración, ¿no? O qué tal, por ejemplo, si Dios no les manda a la persona que ustedes quieren, si ya quieren así como que casarse y dicen, ay, he orado muchos años y no llega esa persona, ¿por qué si yo he estado pidiéndote, Señor, a ti y he estado guardándome y he estado siendo obediente y no llega? ¿Creen que esa es también una forma de murmurar y de quejarse contra Dios? Muy bien, Regina. Exactamente, o sea, se dan cuenta, es tan fácil que caigamos en la murmuración, en estar quejándonos contra Dios porque las cosas no se dan en el momento que nosotros queremos o de la forma que nosotros queremos o lo que queremos, ¿no? Entonces es de verdad muy fácil, por eso les decía, es algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, no estamos conscientes de que lo estamos haciendo y caemos en este tipo de prácticas. También otra de las cosas que por las que a veces murmuramos, quizás sin darnos cuenta, es porque a veces nos invade el temor, ¿no? O sea, nos llenamos así como de desconfianza, de incertidumbre, ¿qué va a pasar en el futuro, no? ¿Conseguiré trabajo cuando termine la carrera? ¿O podré entrar a la universidad que quiero estudiar, pues no sé, mi carrera o para continuar mis estudios, no sé? O quizás podré mantener una casa, una familia, proveer de todo lo necesario. O sea, todas esas cosas que a veces nos hacen sentir temor, lo que están haciendo es que nos llenemos como que de esos malos presentimientos, de ese temor que no es sano y que nos hace de alguna manera desconfiar de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y recordar siempre es que debemos de confiar en Dios, en su provisión, en su cuidado, porque creo que al igual como Dios mostró al pueblo de Israel tantas señales, tantos milagros, tantas cosas tan maravillosas que solamente un ser poderoso podía hacerlo, de igual manera, Dios nos ha mostrado y nos ha dado grandes bendiciones, grandes señales, grandes milagros, somos testigos de grandes milagros y no debería de haber en nosotros en ningún momento ninguna duda, ¿no? Sabemos, conocemos de su amor, de su fidelidad, de su misericordia y no debe de haber en nosotros nunca, o sea, no debe de faltar la fe hacia el Señor ni caer en ese pecado de la incredulidad. Entonces, vemos que sí, el murmurar contra Dios, el quejarnos contra Dios es un pecado. ¿Y qué tal, por ejemplo, cuando murmuramos contra otras personas? ¿Tiene de malo algo que estemos conversando acerca de otra persona? ¿También es un pecado? ¿Qué piensan?
Janet dice que sí, Caleb también, Efraín también, Adilene, ¿así se pronuncia Adilene? Dice que sí, Adilene o Adila, ay, bueno, no sé. Regina también, Sofía, Montserrat, Cintia, todos dicen que sí, estamos de acuerdo. Me encanta que estemos de acuerdo. Pues sí, efectivamente murmurar contra otras personas también es un pecado, porque estamos ofendiendo a Dios cuando no estamos siendo obedientes a ese mandato que Él nos dio de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Él nos dijo amar a Dios de todo su corazón, de toda su mente, de todas sus fuerzas, con toda su alma y todo su poder. Y el segundo mandamiento es igual a ¿no? Amar a su prójimo como a nosotros mismos. Y no estamos, cuando nosotros estamos murmurando contra otras personas, pues estamos demostrando esa falta de amor hacia nuestro prójimo, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, de alguna manera, o no de alguna manera, más bien, o sea, con toda seguridad, estamos también pecando contra Dios. Y al final de cuentas, entonces sí vemos, o sea, nos queda claro que el murmurar es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. Ahora, quiero que veamos, pero no quiero que me crean a mí, porque vamos a ver qué es lo que nos dice Dios, ¿no? Acerca de la murmuración. Entonces, les voy a pedir que me ayuden a leer algunos versículos. A ver, no veo a todos, entonces, si me falta alguien, por favor, no se ofendan. Voy a decir a los que veo aquí en la pantalla. Regina, si buscas Levítico 19, 16, David, Proverbios 6, del 16 al 19, Caleb, Proverbios 10, 19, Erin, Proverbios 16, 28, Efraín, Proverbios 19, 20, y dice Evelyn, no sé si es Evelyn, pero si no, pues alguna de las lunas, Primera de Pedro 3:10. Nada más voy a comentar algunos versículos, hay muchísimos más, pero pues nada más con esos. Entonces, si ya lo tienes, Regina, Proverbios 19, 16. ¿De 19, 16? Ajá. ¿Nada más el versículo 16? Sí, nada más el 16. Ok. Amén. No andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, fíjense, nos dice que no debemos andar chismeando, ¿no? Y si se dan cuenta, o sea, ya desde el Antiguo Testamento ya existía eso, o sea, no es así como que algo nuevo, o sea, realmente ya era algo que existía y que Dios, o sea, nos lo decía, ¿no? David, Proverbios 6, 16 al 19. Boyes 6 del 16 al 19. Ajá. 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. ¿Cómo qué? Nada, síguele. Perdón. A ver, ahí va de nuez. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Entonces, fíjense, todas las cosas, o sea, aquí menciona 6 cosas, bueno, o sea, aún 7, y si se dan cuenta, aunque dice el testigo falso que habla mentiras, pero realmente habla también de la lengua mentirosa, del corazón que maquina pensamientos inicuos, de los pies presurosos para correr al mal, bueno, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. O sea, creo que muchas de estas cosas nos hacen pensar de una persona murmuradora, ¿no? Caleb, ¿eres Moisés o Caleb? ¿Qué te gusta? El que sea. El que sea, bueno. Es que como que ya te conocí como Moisés y luego te decían Caleb y luego aquí veo que dice Moisés, entonces no sé cuál prefieras. Pero bueno, Moisés, Caleb, Proverbios 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, fíjense, como que me toca, ¿verdad? En las muchas palabras no falta pecado, ya voy a ser más corta. Entonces, sí, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Erin, Proverbios 16, 28. Lo tenía al revés, busqué 26, 18.
Ah, no, 16, ay, 16, 28. Ajá. No, 16, 28. Ajá. Ah, ok, sí lo tiene. Sí. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Sí, fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Efraín, Proverbios 19:20. Ah, ese es el 19:20, entonces yo lo tengo mal. ¿O sí? Ah, bueno, no, a lo mejor lo puse mal el número, pero bueno, dice, el que descubre el secreto en chismes anda, no te entrometas pues con el que lisonjea. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen de engaño. Uh-huh. Entonces, como les dije, la verdad es que hay muchísimos más versículos, nada más saqué algunos, pero hay de verdad una gran cantidad de versículos que nos hablan acerca de la murmuración, de lo que Dios dice y piensa de estas cosas, ¿no? Entonces, no es así como algo que podamos minimizar o decir, no es importante o no pasa nada, ¿no? La verdad es que si nos ponemos a considerarlo, pues ahora sí que con seriedad, podemos ver la gravedad de esta, pues de incurrir en esta práctica, ¿no? Ahora, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué piensan que hay detrás de las personas que murmuran? O sea, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué murmuramos? Dolor. Uh-huh. Por envidia. Regina dijo por envidia, sí, muy cierto. Envidias, ajá, dijo inconformidad también. ¿Quién dijo inconformidad? Ah, Efraín, muy bien, sí. Celos también. Uh-huh. ¿Qué más piensan? ¿Por qué más piensan que murmuramos? Ira Tal también. vez falta de atención. ¿Falta de atención? ¿O qué dijo? Ujú. ¿Falta de atención? Comúnmente cuando una persona en su casa o en su círculo cercano no le da la atención suficiente o quiere llamar atención, hace este tipo de cosas. Uh-huh, también, Chismes falsos, muy cierto. calumnias y demás. Sí, muy cierto. ¿Alguien más? Bueno, pues miren, quiero primero decir, como hemos estado viendo como la murmuración contra Dios y la murmuración contra las personas, ¿no? Entonces, la murmuración contra Dios, lo que hay detrás de eso, hay un corazón malagradecido, o sea, no somos agradecidos con el Señor, hay descontento en nuestro corazón, hay amargura que hemos guardado contra el Señor. Y la verdad es que cuando nosotros no somos agradecidos, no podemos quizás ver más allá de nuestra nariz y no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que nos ha dado. No nos damos cuenta o sea, no reconocemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? A veces nada más nos concentramos en las cosas malas que nos pasan y nos olvidamos o dejamos de ver todo de veras, de considerar todas las bendiciones que Dios nos da y que muchas veces ni siquiera o sea, las tomamos como algo ya normal, ¿no? Como algo, pues que se da casi como por default, ¿no? Entonces, la verdad es que debemos de estar atentos y debemos de considerar y ser agradecidos, como nos dice en su palabra, ¿no? Que seamos gozosos siempre, que demos siempre gracias, porque debemos reconocer todo lo que Dios nos da, o sea, no darlo por hecho, no pensar, me lo merezco, porque la verdad es que no nos merecemos nada, o sea, es la misericordia de Dios renovada cada día en nuestras vidas, lo que, por parte de Dios, lo que nos hace gozar de tantas bendiciones. Entonces, finalmente, como les dije, lo que hay detrás de las murmuraciones contra Dios, pues es un corazón malagradecido, ¿no? Y ¿qué piensan? Bueno, ya también me dijeron qué otras cosas hay. De la murmuración contra otras personas, como dijeron, pues hay envidia, hay celos, hay orgullo, hay soberbia, hay hipocresía, a veces hay un complejo de inferioridad también. Dylan comentó la falta de atención, también el querer llamar la atención. O sea, todas estas cosas son las que nos hacen estar criticando o estar hablando de una manera negativa de otra persona, ¿no? O sea, como decimos, la envidia, ¿no? Los celos, o sea, ¿por qué esa persona tiene más o hace más? ¿O por qué la quieren más? ¿O por qué tiene esto y yo no lo tengo? O sea, casi siempre, si es envidia y celos,
pero también hay muchas otras cosas más, hay también enojo, hay ira, ¿no? O sea, la verdad es que como que todo es todo está ahora sí que entrelazado, ¿no? Y si se dan cuenta, pues son cosas muy feas. Me gustaría que leyéramos también, creo que es números 12, del versículo 1 al 2. Si quieres leerlo, Dylan, por favor. Números 12, versículos 1 y 2. A ver, perdón. A ver. 12. Ajá, 12, versículos 1 y 2. 12, 1 al 2. Dice la Biblia, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Ok, gracias, Dylan. Pues bien, en estos dos versículos vemos como que hay dos tipos de murmuraciones, ¿no? Por un lado, están diciendo de la mujer que tomó Moisés, ¿no? O sea, seguramente no era del agrado de ellos, no era, pues obviamente no era del pueblo, y había esa murmuración contra él, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos ver aquí una murmuración quizás, por así decirlo, con una connotación familiar, que es algo también en lo que incurrimos, porque yo les decía, la murmuración ocurre en nuestras casas, dentro de nuestras casas, no solamente hablando de otras personas, ¿no? Quizás a lo mejor entre familia, hablando de otras personas, pero pues David lo comentó, ¿no? O sea, a lo mejor pareció como a broma, pero puede ser muy cierto, de cuando hablamos que estamos murmurando contra nuestros papás, ¿no? Entonces es como una murmuración con esa connotación familiar, pero también vemos aquí otra connotación que es espiritual, ¿no? De alguna manera, tanto María como Aarón tenían esos celos por el ministerio de Moisés, quizás ellos sentían envidia pensando que Moisés era como el favorito de Dios. Si se ponen a considerar, pues Moisés y María eran de mayor edad, o sea, eran más grandes que Moisés, ¿no? Y luego pasa mucho eso. ¿Cómo si él es el más chico? O sea, ¿por qué tiene mayor, no sé, o sea, iba a decir responsables, pero luego no quieren tener responsabilidades, no, no queremos eso, sino, sí, como que lo veían como el favorito quizá de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué le tiene esos privilegios él y no nosotros que somos mayores, ¿no? O también, o sea, ellos mismos dicen que no ha hablado también por nosotros, entonces había como esos celos, esa envidia, ¿no? Entonces, la verdad es que esto, les digo, se da como que en todos los ámbitos, en todos los lugares, y lo podemos ver aquí, ¿no? O sea, en esta familia, pues este tipo de murmuración, ¿no? Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ¿ustedes creen que podemos identificar a una persona chismosa? O incluso, ¿creen que podemos nosotros como ver qué características presenta una persona chismosa, aún en nosotros, ¿no? O sea, cuando hemos murmurado, ¿qué nos caracteriza o qué caracteriza a alguien que es chismoso? A ver, dice Regina que sí, ¿y qué creen? O sea, ¿cómo creen que sea la forma de hablar? Regina, si nos puedes decir un poquito más, como, ¿cuál es la forma de hablar de una persona chismosa? La forma de mostrarse con las personas, ajá. Sí, justamente, que se exaltan mucho, ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Que se la pasa comiendo. Sí, que no piensan antes de hablar. Sí, ay, sí, eso pasa mucho. Algo que también pasa muy seguido es de que, bueno, comúnmente, una persona chismosa, si se fijan bien en sus pláticas, también exagera mucho, no, hablan más, digamos, de historias o temas de las personas de alrededor, pero casi no habla de él o de ella. Habla más así como de historias o historias, situaciones, lo que sea, de los del exterior, de otra persona externa, pero no hablan nada de ellos o de así.
no quieren contar nada propio, pero sí cuentan de todo lo que se saben de alrededor. Es algo muy curioso. Sí, Regina puso que tratan, ay, ya se me fue, pero puso que tratan de exagerar, pusiste, que exageran lo que cuentan, creo, ¿no? Algo sí puso. Sí, todo lo que dijeron es cierto, y pues yo voy a agregar algunas, digamos que características, y vayan pensándolas a ver si, a ver si ubican a alguien así, o si ubican ustedes así, en esas cosas. Una de las cosas de las personas que murmuran, yo sé que todos lo hemos hecho, pero también creo que hay como que grados, ¿no? No estoy justificando porque al final de cuentas poco o mucho está mal, pero sí hay como, digamos, cosas que hacen de manera muy, pues sí, como con ese afán de causar de verdad daño, ¿no? De dañar la reputación de alguien, de destrozar a una persona o de herirla, ¿no? Entonces, mucho de las características es, por ejemplo, que tienen una apariencia de santidad, ¿no? Así como que, oh, yo no hago nada, o sea, yo soy una persona sumamente espiritual, o sea, me la paso hablando del Señor, de la Biblia, entonces como que dan esa apariencia de ser muy espirituales, de santidad, ¿no? Otra característica que tienen es que tienden a ser muy amorosos con los demás. A veces demuestran ese afecto, pues con abrazos, con besos, les dicen que aman mucho a esa persona, pero realmente lo que están esperando es que esas otras personas les digan a ellos que ellos, o sea, aman, o sea, que son amados por esas personas, ¿no? O sea, en realidad no es que haya sinceridad, es un amor fingido, es con hipocresía, ¿no? O sea, entonces como que se comportan de esa manera. Otra, mencionaron algo de llamar la atención, y sí es cierto, que se tratan de acaparar la atención de los demás de cualquier modo que sea posible, ¿no? A veces incluso hasta hacen uso del teléfono para informar a otros de los problemas que están teniendo, perdón, algún hermano o alguna hermana, ¿no? Y lo hacen de una manera muy sutil y hasta dicen, no, pues te lo comunico, te digo esto, te cuento eso, para que ores por esta persona, para que estés, pues sí, se lo traiga dentro de tus peticiones, ¿no? Pero pues ya le informé a esa persona todo lo que está ocurriendo con un hermano o con una hermana, ¿no? Y en realidad no hay sinceridad en eso, porque si fuera algo real, podríamos decir, oye, mira, hermano, tal hermano está teniendo una situación difícil, te pido que lo tengas en tus oraciones, ¿no? Y hasta ahí, o sea, la verdad es que el Señor conoce lo que está pasando en cada uno de nosotros, creo que Él sabe la situación y no tenemos que entrar con tanta detalle, ¿no? Pero cuando lo hacen de esa manera, de informar así con todo de manera tan minuciosa, detallada, pues al final de cuentas lo que se está tratando de hacer es dañar, hacer quedar mal a ese hermano delante de otros, ¿no? Otra de las maneras es que incluso digamos que se asumen el papel de consejeros o se autodenominan, ¿no? Ellos mismos como consejeros, que yo quiero ayudarte, yo quiero aconsejarte, porque sé que estás pasando por una situación difícil, y empiezan como que a sacar hilo, ¿no? A ver, para que me vaya contando todo, con el propósito oculto de que según te voy a aconsejar, pero realmente lo que quiero es enterarme de lo que está pasando en mi vida, ¿no? Para después compartirlo con todos los demás. También muchas veces se muestran una preocupación, ¿no? Una preocupación por los problemas de un hermano, y se lo hacen saber, ¿no? Es que mira, te he visto que estás así, me preocupa, y quisiera saber qué pasa para estar orando por ti, pero como les digo, al final de cuentas es solamente querer tener información para finalmente hacer uso de ella, ¿no? Distribuirlo, divulgarla a otras personas y herirlos. Otra de las cosas que vemos es que jamás se quieren responsabilizar de sus conversaciones, ¿no? O sea, nunca dicen, como alguien decía, ¿no? Nunca hablan, creo que digan lo que dijo, nunca hablan, casi nunca hablan de sí mismos, ¿no? Sino hablan de las otras personas. Y sí es cierto, ¿no? Entonces, casi siempre dicen, me dijeron que pasó esto y esto, ¿no? O escuché esto y esto y esto. O se comentó esto, o
me lo contó alguien, pero nunca dicen, nunca hablan de ello y de decir, yo tengo este problema y quiero que ores por mí, y que me ayudes, que me des un consejo o algo, sino siempre de otras personas y siempre diciendo, me dijeron, me escuché, alguien comentó. Entonces, de esa manera no se están responsabilizando de sus propias conversaciones, de lo que están hablando, de sus palabras. Y como les decía, casi nunca, o bueno, más bien no son sinceros, ¿no? O sea, muchas veces saludan, como les dije, con sonrisas, con palabras amables, incluso pueden llegar a las adulaciones, ¿no? Ay, bien te ves, qué bonito se te queda esto, o no sé, o sea, tantas cosas que podemos utilizar como para hablar a la persona y hacernos, o sea, mostrar un comportamiento amable, quizás hasta bondadoso, para que la otra persona se abra y nos tenga confianza, pues nos cuente cosas, ¿no? Y al final lo que hacemos con toda esa información, pues es ir y hablar mal de ella. Entonces, no sé si estas cosas me suenan, si con alguna de estas se identificaron, espero que no. Espero que cuando hemos murmurado sea de verdad por torpeza, por no tener cuidado de las palabras, pero no sea de verdad con ese propósito de herir o dañar a alguien. Y pues realmente a las personas que están murmurando lo hacen porque cuando están hablando de otras mal, eso les hace sentirse superiores, les hace también pensar que son mejores que los demás y al final de cuentas pues eso les hace sentirse bien, ¿no? Entonces casi al final de cuentas es eso lo que produce en ellos, aunque sea de manera momentánea, que es como un placer realmente momentáneo, pero pues eso les produce y les hace sentir bien. Entonces pensamos que son como los motivos también ocultos, ¿no? Que hay unas personas así. ¿Alguna verdad aquí? ¿No? ¿Todo bien? Entonces tengan cuidado, miren que de algunas cosas dije, ay, yo soy bien amorosa. Y me gusta abrazar y besar a las hermanas. Dije, oye, tengo que tener cuidado. Ahora, ¿cuáles piensan que pueden ser las consecuencias de una persona que esparce rumores, ya sean falsos o que esparce cosas ciertas? ¿Cuáles creen que puedan ser esas consecuencias? Puede lastimar a muchas personas porque, o sea, no se va a quedar, la mayoría del tiempo no se queda solo con una persona. Lo que dicen pasa y se termina lastimando a muchas personas. Así es, exactamente. Pueden incluso alejar a las personas que ellos quieren, por ejemplo, pues al saber que ellos no cuentan con la confianza de esa persona, pues prefieren alejarse para después intentar hacer algo de esa misma persona. Así es. ¿Alguien más? Bueno, pues ya dijeron algunas cosas y efectivamente, ¿no? La verdad es que estar murmurando de otras personas ocasiona un daño muy, muy grande, muy profundo, y lo que es peor es que es un daño que es muy difícil de reparar, casi es imposible, ¿no? Hasta creo que hay por ahí no recuerdo bien, es como una anécdota o una reflexión que habla de que un papá le dice a su hijo, ¿no? Alguien que hablaba mucho le dice que agarre una hoja y la rompa en pedacitos y que camine, se las estoy como parafraseando, pero dice que camine y que vaya usando los pedacitos, ¿no? Del papel o de la hoja, de las hojas que tenía, ¿no? Y las esparce en el camino y que luego regrese con él y ya regrese el niño con él. Y le dice el papá que el niño llega y dice, ya terminé, y dice, bueno, ahora ve y recoge todos los pedacitos, ¿no? Y obviamente pues cuando el niño va, ya no las encuentra, ¿no? Ya el viento los esparció, ¿no? Entonces el papá le hace esta reflexión, ¿no? De que esto sucede con las palabras que hablamos con los chismes, ¿no? Los vamos recarga, ¿no? Y se esparcen y ya no vamos a poder volver a contar esa hoja, ¿no? O sea, ya fueron esparcidos y es algo que es imposible de reparar. Entonces, efectivamente, pues es algo que daña mucho a las personas y algo que debemos de considerar es que el que murmura hace daño a tres personas. Una, primeramente, se daña a sí mismo. Daña también a la persona que está escuchando y que no desmiente o que no se atreve a decir, a poner un alto y que está pues recibiendo esta información y ya su corazón está siendo dañado. Entonces ya ahí son dos personas y la tercera pues
pues también yo quizás la que recibe mayor daño es la persona de la que se están hablando, ¿no? Entonces, pues vemos que no nada más el daño es para la persona que la que se habla, sino también de quien está hablando y de quien está escuchando. Y una de las consecuencias que puede haber por las murmuraciones que lo vemos en la Biblia es que puede venir una enfermedad, ¿no? Lo vemos con María, la hermana de Moisés, que cuando ella murmuró contra él, pues, ¿qué le pasó? O sea, se llenó de lepra, ¿no? Dios la castigó y la llenó de lepra. Entonces, ese es un ejemplo, o sea, que debemos de considerar que también, o sea, Dios está viendo, Dios está considerando nuestras palabras, Dios está viendo las intenciones de nuestro corazón, y si nosotros no tenemos una actitud de cambiar, de corregir, de arrepentirnos, de pedir perdón al Señor por lo que estamos haciendo, puede venir una enfermedad, pero también puede venir la muerte, ¿no? Si alguien sí puede leer que nos está ahí, ¿sabes? Si puede leer el número 21, del versículo 4 al 6. Bueno, ¿número qué? 21, del versículo 4 al 6. Dice, partido del monte de Oro, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abajo el ánimo del pueblo por el ánimo, habló el pueblo contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de pan tan liviano? Y Jehová entró el pueblo a serpientes ardientes que mordían al pueblo de Israel, y mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo de allá, pero entonces vemos también, ¿no? O sea, cómo puede llegar la muerte a quienes están murmurando, ¿no? La murmuración, pues sí, atrae el castigo de Dios, sobre todo, o sea, Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero también hay un límite, ¿no? Y aunque su misericordia es grande y su paciencia es grande, llega un momento en que sí, Dios se atrae, o sea, nos atraemos el castigo de Dios, ¿no? Entonces, vemos aquí como Dios escucha, o sea, nosotros podemos a veces hablar y decir cosas y estamos pensando, ay, nada más se lo dijo a tal persona, ¿no? Pero la verdad es que Dios está escuchando. Antes de que incluso cuando nosotros apenas estamos con la intención de esparcir algo, de hablar algo en contra de otra persona, Dios ya escuchó, ya vio las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Y lo vemos muy claramente en el ejemplo de María y de Aarón, ¿no? O sea, Dios oyó lo que murmuraron contra Moisés. Luego Dios amonestó, mandó llamar a Moisés, a María y a Aarón. Y luego vemos cómo Dios castigó, ¿no? Se encendió la ira de Dios contra ellos, se apartó la luz del tabernáculo y enseguida María se volvió leprosa. Entonces, debemos de estar conscientes. Y yo le dije que a veces hacemos las cosas sin darnos cuenta, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado. ¿Para qué dije eso, no? ¿Para qué hablé mi boca diciendo palabras torpes y esparciendo esto? Como que cuál era la intención o el provecho, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido y sentimos como ese temor, ¿no? ¿Para qué dije? O sea, no había ninguna necesidad de tener que enterar a otras personas de eso. Entonces, debemos siempre tener presentes que Dios de verdad escucha. O sea, antes de que nosotros digamos, ya Él vio las intenciones de nuestro corazón y ya escuchó. Siempre Dios va a estar escuchando todo. Entonces, pues consideremos que tengamos siempre presente esto, ¿no? También vemos que podemos ser destruidos, o sea, no solamente con enfermedad, con muerte, ¿no? O sea, podemos estar murmurando de una manera constante, sin arrepentirnos, sin estar considerando el mal que hacemos a otras personas, puede traer la destrucción a nuestra propia vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, o sea, a muchas personas que están a nuestro alrededor, ¿no? A veces el castigo no viene directamente sobre nosotros, sino viene sobre las personas que amamos, ¿no? O sobre las personas cercanas, o sea, puede ser nuestra familia o puede ser en la misma iglesia, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 10
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También dice que podemos ser cortados, los Salmos 101, versículo 5, dice: el que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Entonces debemos tener este temor de Dios, de lo que Él puede hacer cuando nosotros nos mantenemos, digamos, constantes o no querer arrepentirnos, no querer apartarnos de eso que estamos haciendo. O sea, debemos de tener temor de Dios y considerar que su misericordia puede ser que un día ya no la renuevo, ya no más, ¿no? También algo que también como dije es que daña a la iglesia, o sea, los ministerios de los hermanos en el ministerio pueden ser dañados, puede provocar desánimo, puede provocar incluso, no sé, falta de fe, o sea, pues tantas cosas, ¿no? El no querer a ir a la iglesia, porque ya en lugar de ir con gozo y de ir con ese deseo de alabar a Dios, de glorificarlo, pues ya se convierte en una carga, ¿no? Ya vas con ese pesar de que sabes que has murmurado, porque hay murmuración en la iglesia, porque no solamente sucede cuando nosotros lo hacemos, sino cuando estamos enterados de que hay murmuración en la iglesia, eso se convierte en una carga para todos los que estamos, ¿no? O sea, el ambiente, no sé, se nos cuenta que se vuelve tenso, o sea, ya no es como ir por ese gozo, por esa buena actitud, sino ya nada más como que estar pensando o viendo qué dice uno de otro. Entonces, la iglesia es dañada, las familias son dañadas, los ministerios, como dije, son afectados. Muchas veces hay quejas entre hermanos, entre líderes cristianos, entre mismas hermanas. Entonces, todo eso lleva a una división de la iglesia que Dios no es lo que quiere. O sea, Él no dio su sangre para ganar a una iglesia que estuviera con estas contiendas y con estas divisiones, ¿no? Entonces, creo que es algo que de verdad tenemos que tener en mucha consideración, ver la realidad, ver la verdad de nuestras palabras al hablar de cuando abrimos la boca, ¿no? O sea, evitar en todo momento la murmuración y sobre todo tener siempre ese corazón agradecido para con Dios, poniendo siempre un buen ejemplo en nuestra propia casa, con nuestra familia y con nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? Sobre todo, pues nosotras que somos, yo, hablando de mí, que soy ya una persona vieja de edad y vieja del evangelio, pero prefiero que me digan vieja del evangelio. Pero bueno, también entonces obviamente tengo que dar un buen ejemplo, ¿no? Para las generaciones que vienen detrás de mí, ¿no? O sea, sería horrible que dijeran, pues la hermana María se la pasa a hablar de cielo y habla uno y habla de otro y dice chisme de acá. O sea, de verdad, ¿qué ejemplo podría estar dando las nuevas generaciones, ¿no? Y aún en la misma casa? Y la verdad es que la oración siempre va a provocar inquietud, va a provocar pues que no nos sintamos bien, va a quitar como esa paz que debemos tener, que es un requisito para nosotros que debemos de gozar de manera permanente. La verdad es que la murmuración roba la paz, o sea, nos roba la paz y nos hace que perdamos también esta unión con Dios, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a... quiero recordarles, o sea, que la murmuración hace que se dañe a tres personas, ¿no? Les decía, se hiere al que el mismo que está murmurando porque está cometiendo pecado, se hiere también a la persona que está difamando, ¿no? Pues de alguna manera estamos dañando su nombre, su reputación, y también se hiere a la persona que está escuchando la murmuración porque está escuchando, está sintiéndose de alguna manera complacida, está como que sintiendo, porque no, cuando nos cuentan un chisme o algo, pues luego de veras, o sea, hay algo físico en nosotros, sentimos así como que la clasquillita de, ay, quiero saber más, ¿no? Entonces, de alguna manera también eso es un pecado fuerte, ¿no? Entonces, es algo que causa mucho daño y hace que se incurre en pecado, ¿no? Tanto como para el que habla como para el que escucha. Y además, algo también que tiene la elaboración es que es contagiosa, o sea, es muy fácil que una persona esté hablando y de alguna manera hace que otras personas empiecen a hablar. Porque decimos, si ella lo dijo, pues yo también puedo, ¿no? Y como les dije, es que de verdad todos, o sea, por eso hay programas de espectáculos donde se las pasa explicando a medio tiempo. Podemos ver que abundan este tipo de programas, tanto en la televisión, en la radio, como en internet, porque de veras provocan nuestra complacencia, o no sé si es la serie, no sé
personas, ¿no? Porque al final de cuentas el mal de otros nos hace sentir mejores a nosotros, nos hace sentir como superiores o que somos mejores personas, ¿no? Cuando no debería de ser así, ¿no? Cuando deberíamos realmente entenderlos y no ser partícipes de que estén destruyendo a una persona, ¿no? Sabemos que la manipulación en nosotros ha llevado a personas a que atenten contra su vida, ¿no? Y en algunos casos, pues lastimosamente tienen éxito en lo que hicieron, ¿no? O sea, no solamente la muerte puede venir por parte de Dios, sino aún de uno mismo que atente contra su vida, ¿no? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, algo que quieran aportar? ¿No? ¿Agregar? ¿No? Ok. Ahora, ¿creen que podamos combatir la Regina, adelante? Voy para allá. Justamente me dedicar a esa parte. Pregúntale para ¿verdad? Que cómo podemos ayudar a ese tipo de personas, pues para que dejen de hacer eso, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, con personas que no son cristianas creo que es un poco más difícil, porque a veces ya pueden darse cuenta, ¿no? De lo que están haciendo. Pero hablando, digamos, quizás de cristianos, o sea, el hecho de que no sean cristianos no significa que no le vamos a decir nada, ¿no? Que le vamos a dar las reglas, porque pues siempre debemos de confrontar a la persona en amor, o sea, con misericordia, y diciéndole la verdad, ya obviamente orando, ¿no? A Dios para que obre en esta persona, pero sabemos que puede ser más difícil, ¿no? Porque no alcanzan a ver la magnitud de lo que implica, ¿no? Las consecuencias que puede traer. Entonces, pero sí debemos siempre decir y hablar con la verdad, y bueno, con amor, ¿no? Pero en el caso de los cristianos, pues de igual manera, sí podemos combatir, ¿no? O sea, combatir la murmuración y encontrar qué cosas podemos hacer, y de alguna manera, pues también vamos a hablar de lo que se debe de hacer por estas personas, ¿no? Entonces, es lo primero que debemos hacer es confiar en el Dios en el que hemos creído, ¿no? Pedirle a Él que si nosotros somos esos, pues que nos sane interiormente, pero si es esa persona, orar al Señor para que sane interiormente esa persona, ¿no? O sea, como les dije, hay muchas causas que están dentro de una persona que murmura, y dices, bueno, sí, hablamos de los celos, hablamos de la envidia, pero ¿qué hay detrás de esos celos y esa envidia, no? Porque esa persona siente celos, ¿no? Quizás siente poco cariño de parte de su familia, quizás siente poco cariño de parte de los hermanos de la iglesia, o se siente inseguro, o sea, como que quizás hay más allá, ¿no? O sea, detrás de esos celos y esa envidia, ¿no? Entonces, es pedir al Señor que sane el corazón de esas personas, que les muestre, o sea, Dios nos dice, ¿no? Bueno, la Biblia dice a Dios que lo examine y que le muestre aquellos pecados que les son ocultos, ¿no? Entonces, muchas veces hay cosas que hacemos y que nos son ocultas, no alcanzamos a ver, a veces incluso nos las dicen y no las alcanzamos a ver, ¿no? Pero por eso tenemos que estar siempre en esa comunión con Dios, orando, que Él nos muestre aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a ver, esos pecados que son tan graves que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y puede ser que eso ocurra con la otra persona. Entonces, por eso debemos orar a Dios, porque lo principal siempre es acudir a Dios, ¿no? Que sane a esa persona. Y que esa cosa que tenemos ya tan arraigada, porque muchas veces la tenemos arraigada, pues que Dios lo quite, ¿no? Que quite todas esas cosas de nuestro corazón. Y también debemos nosotros tener una voluntad firme, que cuando alguien venga a cantarnos algo, nosotros no ser partícipes. Debemos de pedir sabiduría a Dios, porque la verdad es que las personas llegan, como les dije, de una manera muy sutil y con formas muy disfrazadas. Entonces, debemos de mandar a Dios sabiduría para poder identificar y que nos dé la fortaleza, la firmeza de poder de no ser, o sea, de mantenernos firmes para participar en esa conversación, ¿no? A lo mejor podemos decirle a esa persona, mira, si vienes a saltarme esto, creo que yo no soy la persona indicada, porque no voy a poder ayudar a esa persona de la cual tú me vienes a hablar. Entonces, yo lo que te aconsejaría o recomendaría es que vayas con el pastor o con el esposo del pastor, dependiendo de
si son mujeres, puede ser con la esposa del pastor, y tratas, ¿no? O sea, tratas directamente con el pastor, pues este tema, ¿no? Y si nosotros, o sea, si de verdad todos hiciéramos eso, la verdad es que pronto se acabarían todas las murmuraciones, ¿no? Pero lo importante es que de verdad todos lo hiciéramos, no nada más una persona o dos, sino que de verdad todos hiciéramos eso de poner un freno, y sabes, yo no voy a escuchar a estas cosas, o sea, sobre todo cuando nos damos cuenta que tengo un afán de criticar, de destruir, y también otra cosa que podemos hacer es como que no a lo mejor como evadir la conversación, o sea, como cambiar el tema, o sea, viene alguien a decirme algo y yo inmediatamente cambio el tema, ¿no? Hablo de la causa, de la situación, y de esa manera podemos evitar también que esa persona nos siga hablando mal de otras o de alguien en específico, ¿no? Y cuando lo hacemos de una manera constante, pues esa persona ya se va a dar cuenta que pues nomás nosotros no va a entrar como Rebeca, ¿no? O sea, no estamos como retroalimentando. Algo que también podemos hacer es que cuando nos hablan mal de otra persona, pues o nos quieran hablar mal de otra persona, nosotros comentar algo bueno de esa persona, ¿no? Ay, fíjate que te quiero decir esto porque esta hermana hizo esto, o sea, nos están diciendo algo malo y nosotros podemos decir, ay, pero te has dado cuenta que esa hermana es muy buena mamá, o cocina muy rico, o está muy dedicada a su esposo, o dedica mucho tiempo a sus hijos, o sea, no sé cómo hacer un comentario positivo, un comentario bueno de la persona. Entonces, cuando esta persona que viene con esos chismes ya no encuentra reflejo en nosotros, lo que va a terminar por hacer es alejarse. Yo les decía, primero es orar, porque el punto no es que se aleje de nosotros y que vaya con otra persona y siga con lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que primero debe ser la oración a Dios para que cambie su interior, para que cambie ese corazón, ¿no? Que sana a lo mejor todas las heridas que pueda tener en ella, ¿no? Pero también, pues, o sea, no darnos nosotros como esa réplica, ¿no? O sea, no permitir que lleguen con ese tipo de comentarios. Yo, ¿verdad? Conocer seguramente a Sócrates, han oído hablar de él, y por ejemplo, él dice, o él decía que una manera era como de evitar esas cosas, o algunas horas chismosas, él acababa como tres círculos. Uno era si lo que nos venían a cantar era cierto, ¿no? O sea, realmente si estás seguro de lo que me vas a decir es cierto, es verdad, de todo lo que me vas a decir, o sea, a ti te consta, yo les decía, siempre vienen y dicen, es que alguien me dijo, alguien me contó, ¿no? Entonces, pues no tienes seguridad, si no tienes la seguridad, entonces ni siquiera lo hagas, ¿no? Luego el segundo ciclo era, ¿qué tan bueno es lo que me vas a decir? ¿Es algo bueno o es algo malo? Si es algo bueno, pues adelante, ¿no? Pero si no es algo bueno, entonces, o sea, no me lo digas. Entonces también es como otra manera de contrarrestar el comportamiento, la conducta de una persona enamoradora. Y la tercera es realmente es necesario, o sea, ¿tiene algún provecho para mí que tú me cuentes eso? O sea, ¿es necesario que me lo digas y a ver, me va a sacar algo bueno? O nada más vienes a decírmelo para pues, difamar a la persona, ¿no? O sea, realmente cuál es el provecho. Entonces, si nosotros aplicáramos esos tres filtros, yo creo que casi nos daríamos cuenta que casi nunca es cierto lo que nos van a contar, o cierto en todos los puntos, que no tiene nada bueno y que además no es provechoso, ¿no? Ni para la persona que lo está contando, ni para la que lo está escuchando. Entonces creo que también es algo que nos puede ayudar como para evitar a las personas las murmuradoras. Y por parte de nosotros, si ya de verdad no podemos así como evitarlo, por decir, que a veces estamos no con una sola persona, estamos en un grupo y alguien está pues hablando, aunque podemos buscar todo lo que le dije, también vi que nosotros está, en primer lugar, pues no creer todo lo que nos están diciendo, ¿no? O sea, si no podemos nosotros verificar lo que nos están diciendo, no debemos de creerlo y no debemos propagarlo, porque aparte muchas veces lo que hacemos es escuchamos y no sé por qué razón, no sé si nos imaginamos o así lo entendimos, pero luego le vamos aumentando, ¿no? O sea, alguien nos dice algo y luego nosotros lo repetimos
hemos corregido y aumentado, y luego esa otra persona a la que lo contamos, pues también ya eso de su ausencia, y al final de cuentas, o sea, creo que lo que era 1% y el resto es ya como puro cosas que le fuimos agregando, o sea, que no tiene nada de cierto. Entonces no debemos creer todo, no debemos ser partícipes de estarnos metiendo en pláticas que no edifican, no debemos tampoco fomentarla, porque si queremos fomentarla, nosotros tampoco debemos de estar llegando a otras personas, ay, fíjate que me dijeron esto, o sea, no debemos tampoco nosotros fomentarlos, propagarlos, y como decía, no divulgar ninguna información que no nos consta que no ha sido comprobada. Otra cosa que también podemos hacer es, en lugar de estar pensando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos, o sea, si tenemos como esa conducta o incurrimos en esa práctica, en lugar de estarnos fijando en las cosas malas, en lugar de estar practicando, de verdad deberíamos concentrarnos en las cosas buenas, porque todos tenemos cosas buenas, así tenemos un montón de cosas malas, pero todos también tenemos cosas buenas. ¿Por qué no concentrarnos en eso, no? En ver lo bueno, lo positivo, lo agradable que resulta una persona, ¿no? Hablar de esas cosas buenas. Vamos a hablar que sean cosas buenas, ¿no? Cosas que edifiquen, cosas que no causan daño, ¿no? Había dicho que si no tienes nada bueno que decir de otra persona, pues mejor no digas nada, ¿no? Mejor quedarnos allá. O sea, si aún no podemos encontrar lo bueno, o sea, no hablamos de cosas malas, mejor guardar la ley, ¿no? En Salmo 149 dice, pon llave o vaca, sentinela, un vigía a la puerta de mis labios. Yo creo que también esto debería ser parte de nuestra oración, quizás todos los días, ¿no? Cuando nos levantamos, porque como yo les dije, es bien fácil, o sea, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, o sea, ya estamos hablando, ya estamos comentando del vecino, del hermano, del compañero de trabajo, o sea, de cualquier persona, o sea, que es algo que de verdad pareciera que está ya como bien arraigado en nosotros, entonces creo que debemos considerarlo y de verdad despertarnos cada mañana, que sea nuestra oración a Dios, de que ponga una puerta, un vigía a la puerta de mis labios, ¿no? También una cosa que podemos hacer es que si hay algo nos parece mal de otra persona, en lugar de ir a contárselo a una tercera, pues lo mejor es ir directamente con esa persona, ¿no? Hablarla, decirle, oye, pasó esta situación, quiero arreglarlo directamente contigo, quiero saber por qué ocurrió, o sea, porque a veces también estamos pensando que alguien nos hizo mal, que nos ofendió, cuando la otra persona ni cuenta se dio, ¿no? O sea, estaba en sus rollos, en sus cosas, en sus preocupaciones y todo, y ni cuenta se dio. Y nosotros estamos aquí formándonos de la cabeza en la que estamos pensando, no, lo hizo por eso, le caigo mal, me quiere hacer daño, etcétera, ¿no? Y la verdad es que creo que o sea, puede arreglar fácilmente si vamos directamente con esa persona, lo hablamos, ¿no? En lugar de, como dije, dejarlo hablando con una tercera persona. Y algo que debemos también nosotros considerar, pues creo que yo, hablando personalmente de mí, pero también ustedes, que la mayoría ya tienen muchos años en el Señor, yo creo que de alguna manera tienen cierta madurez espiritual. Y la verdad es que un cristiano maduro no se mide tanto por los conocimientos que tenga, porque es importante conocer la palabra del Señor, ¿no? Cada día más, pero al final de cuentas, o sea, de nada nos sirve tener un cúmulo de conocimientos si no llevamos todo eso a la práctica, ¿no? O sea, si no tenemos una buena relación con Dios. ¿De qué me sirve a mí saberme toda la Biblia? O muchos versículos hasta de memoria, ¿no? Si mi relación con Dios está totalmente perdida, ¿no? O sea, o inexistente, ¿no? Entonces, eso no nos da camino a veces como cristiano. O también un cristiano o un creyente maduro debe tener dominio sobre su lengua. ¿Y cómo vamos a poder lograr eso? Pues con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, creo que debe ser nuestra meta, o sea, llegar a una madurez espiritual en la que podamos tener dominio de nosotros mismos, en la que podamos tener una correcta relación con Dios y que nuestro deseo sea siempre como estar imitando al Señor, no ser cada día más parecidos a Jesucristo. No lo vamos a lograr aquí, o sea, eso lo sabemos, pero sí nuestro esfuerzo y toda nuestra atención o dedicación debe ser enfocada a eso.
Este, quiero que me ayuden a leer algunos versículos, precisamente que nos hablan acerca de cosas como qué podemos hacer para combatir la murmuración. Entonces, de los que me han faltado, creo que estaba Diana, Chicha, Sofía, si pueden leer Filipenses 2:14. Ay, no recuerdo quién más. Es que no veo los nombres, pero bueno, voy a volver a repetir. Regina, Santiago 1:19 y James, Proverbios 26:20. A ver si todavía están los amigos. ¿Están por ahí? Proverbios 26:20. O alguien tiene por ahí Santiago 1:19 y otro Filipenses 2:14. Yo tengo Santiago 1:19. Adelante, Regina. Dame esa definición, ¿verdad? Sí. Por ello, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse. Entonces, aquí hablan, ¿no? Tardíos para hablar, o sea, que no seamos prontos, rápidos a hablar, nada más a soltar las palabras, sino de verdad pensemos lo que vamos a decir, lo que consideremos. ¿Alguien tiene Filipenses 2:14? Adelante. Perdón, dice la palabra de Dios, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, ahí nos lo está diciendo muy claramente Dios, ¿no? Hacer todo, sin murmuraciones y contiendas. Y creo que Jaime tenía el Proverbio 26:20. Sí, a ver, si leña para el fuego y donde no hay chismosos está la tranquilidad. Entonces, fíjense, o sea, el chisme es como ese fuego, ¿no? O sea, prende inmediatamente, ¿no? Aquí dice, si leña, apaga el fuego, y donde no hay chismosos está la tranquilidad. La verdad, muy sencillo, muy claro y muy fácil, ¿no? O sea, si no damos lugar, pues se acaba todo eso, ¿no? Pero ¿por qué continúa? Porque también nosotros nos estamos a escuchar lo que se habla de las personas, ¿no? Y hay una cosa que se llama la regla de oro, que dice que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan, ¿no? Entonces, que al final de cuentas es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, pues debemos de vernos, o sea, si somos cristianos, si tenemos amor de Dios, debemos de buscar y aliar al Señor Jesús. Y decir, Jesús no me esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, ¿cómo quiero que sea mi conducta de la relación? Yo quiero mostrarle la relación, yo quiero que vea a él en mí, ¿no? Entonces, pues son cosas por las que podemos, de alguna manera, frenar o combatir la murmuración, ¿no? También a mí la cosa que se me debe decir es que a veces podemos estar en un grupo y cuando de verdad no podemos quizá una de las cosas que les dije, también lo que podemos hacer es alejarnos, ¿no? O sea, irnos a un lado, ir con otra persona o algo, y no ser partícipes de todas esas pláticas, ¿no? Y lo que les decía, o sea, pues siempre tenemos que confrontar a la persona que está en este tipo de conversaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ganas? O sea, ¿por qué no? O sea, no das cuenta de lo que estás ocasionando, ¿no? Pero como les decía, siempre en amor. Y por último, ¿no? No sé si ustedes consideren, pero ¿qué piensan de esto? ¿Creen que a veces sí es necesario que hablemos de alguien? ¿O nunca debemos de hablar de otra persona? ¿Qué piensan? Yo
Yo pienso que sí fue por valor, es decir, que podría ser necesario en el punto, por ejemplo, si tú quieres hablar por ejemplo, quieres hablar con alguien, pero no sabes de qué forma hacerlo, y no como tal podría hablar problemas, sino de cómo pedir consejo de cómo llegar con esa persona. Creo que eso podría decir que en ese momento se podría hablar o pedir consejo a alguien, y ya para saber cómo llegar con la persona y poder arreglar lo que se necesita. Muy bien, también ya sabes que cuando haya un asunto como de gravedad o incluso de muerte, pues también puede ser necesario. Y creo que Rachel también quería comentar algo. Ay, sí, me repetí la pregunta, es que no la escuché bien. Lo que pasa es que si creen que a veces sí es necesario hablar de otra persona que no está presente, o siempre debe ser que nunca debes hablar de nadie que no esté presente. Bueno, Daniel y Carla comentaron cosas que son muy ciertas, y es que sí, o sea, tiene totalmente la razón. A veces sí necesitamos tener conversaciones con otra persona de alguien que está presente, y como decía Daniel, a veces es para pedir un consejo sobre una situación, cómo lidiar con esta situación. O sea, a lo mejor se trata de un tema delicado, no tenemos la forma, el conocimiento para poder hacerlo, entonces sí podemos pedir consejo a alguien. Y obviamente pues vamos a tener que mencionar la situación, ¿no? Pero también eso es muy cuidado, porque a veces no es necesario que digamos de qué persona se trata, no es necesario nunca, o sea, en la medida de lo posible no decir de qué persona se trata, y a la hora quizás podemos omitir muchos de los detalles, ¿no? Ya dependiendo de cuál es la situación, podemos hablar de cosas que son solamente estrictamente necesarias, y omitir pues cosas que quizás no afectan o si se hablan o no. Y obviamente mientras hacemos eso tiene que ser que tenemos que hablar con una persona que sea de confianza, que tenga la madurez espiritual para escuchar, para no escandalizarse, para poder también dar un buen consejo, porque a veces pasa eso, ¿no? Que decimos, no, pues esa persona sí es de confianza, pero si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, a lo mejor puede mostrarse comprensiva o algo, pero no nos va a dar un buen consejo, ¿no? Porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. O puede también pasar que sí tenga conocimiento, pero que sea una persona que se escandaliza muy fácilmente y tampoco nos pueda dar un consejo. Entonces, tenemos que buscar a aquellas personas que tengan la sabiduría de Dios, la madurez espiritual y como la templanza, ¿no? Por así decirlo, para manejar este tipo de situaciones que son delicadas, ¿no? También debemos de considerar la realmente sea para un beneficio, que tenga un provecho, que no vaya a causar daño a la otra persona, y también va a haber situaciones en las que se tenga que hablar de una manera clara, abierta, transparente, o sea, a veces sí vamos a tener que decir muchos detalles por la gravedad de la situación, ¿no? O lo delicado, como les dije, siempre teniendo cuidado de con qué persona acudimos para recibir ese consejo, ¿no? O incluso hasta para la policía vamos a tener que ser nosotros los que tengamos que dar el consejo de esa situación, ¿no? Si nos tenemos que pasarle de esa situación, a veces tienen que ver los pastores, ¿no? Que son los que deben ya de tener el día a día en una situación que sí, como dijo Javes, que es de la gravedad, incluso puede ser de muerte, ¿no? O cosas que son de verdad muy escandalosas. Y pues obviamente el que lo hagamos también debe de haber discreción por parte de nosotros, ¿no? O sea, ya lo dije, a lo mejor con el pastor o con la persona que considera que tiene la sabiduría y el conocimiento y todo, pero entonces yo ya no tengo que estarlo diciendo con otras personas, no debe de haber discreción por parte mía. Yo ya dije lo que tenía que decir, ya lo, como quien dice, ya pasé la situación o la fecha, y en ella no debe de estar como comentándolo con otras personas. Entonces, hasta ahí tienen algún comentario, ya casi ¿no? Bueno, ahora ¿les ha pasado a ustedes que se enteran o saben de que otras personas están murmurando o han murmurado de ustedes? O sea, en este caso son las víctimas. ¿Lo han sentido alguna vez?
pasado, y así como hemos murmurado, pues también hay murmurado a nosotros, ¿no? Creo que podemos saber lo que se siente y el daño que causa, ¿no? Entonces, algo que debemos saber y también debemos estar conscientes es que muchas veces por la posición en la que estamos, ya sea dentro de la iglesia o cualquier situación que podamos mencionar, porque la verdad es que cualquier situación puede haber de nosotros, pero quiero hablar más específicamente acerca de aquellos que tienen una posición. Sabemos que siempre, o sea, invariablemente, van a ser acercados a los nombres criticados, ¿no? O sea, si se dan cuenta casi de quién murmura uno más, de lo que dicen, ¿no? No, pues todo, que esto, que los de la barba, la verdad es que ponernos ustedes en una posición no sé, como más accesible, ¿no? Y como les decía, hablamos de nuestro programa, aquí les platican a los artistas famosos, ¿no? A los youtubers que tienen muchos las suscriptores, la gente que es vista o muy famosa, o que tiene cierta posición, pues es más posible, que tienen un murmure a un autor que a lo mejor al hermano pues nunca se para compartir y explicar y realmente no hace prácticamente nada, ¿no? Entonces eso debemos estar conscientes, ¿no? Otra cosa es que debemos saber, independientemente de si tenemos un ministerio, no lo tenemos, no hacemos nada más sin chat, pues también debemos de guardar buen testimonio, ¿no? O sea, no debemos dar a prestarnos a que murmuren, ¿no? Si esas veces no haciendo nada, murmuran, pues ahora hacer cosas buenas, para que cosas buenas que les parecen malas, pues también es como que entran permitiendo, no dando para que murmuren. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos cierta responsabilidad cuando hacen eso de murmurar en contra de nosotros, ¿no? Estamos en un lugar. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero sí tenemos también la responsabilidad, ¿no? Otra cosa es que debemos saber cómo manejamos la crítica, ¿no? Debe ser la verdad, la sabiduría. Primero, tener ese conocimiento de que somos susceptibles, perdón. Y otra cosa es que pues debemos remitirlo todo a Dios, ¿no? O sea, no debe de haber nosotros como ese enojo, esa ira, ese responder de manera impulsiva, sino pedir a Dios, ¿no? O sea, Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos, ¿no? Que los amemos, oremos por ellos. Entonces creo que es lo que debemos hacer, o sea, cuando sabemos de alguien que nos está atacando, debemos primeramente orar a Dios, pedir a Dios por esa persona y pedir cosas buenas, pedir como venganza, ¿no? Pedir cosas buenas y remitiéndose a qué fue lo que hizo también Saúl, ¿no? Remitiéndose a Dios y dijo que fuera él el que juzgara entre Saúl y él, ¿no? Y lo entrega en las manos de Dios. La verdad es que cuando haces estas cosas, las hace Dios viene y dejas de estar abrumada, de estar, pues no sé, triste, molesto, enojado, herido, o sea, todo eso es la verdad que Dios te da la paz y eso es algo que nosotros debemos de pedir, no buscar la venganza, no responder de la misma manera, ay, esto de mí, pues entonces ahora voy a decir que es de ti, ¿no? Sino, de verdad, dejar que sea Dios el que tome un control de todas esas cosas, el que se encarga de hacer justicia. Y si hay alguien que de verdad hace justicia y tiene una justicia perfecta, es nuestro Señor. No es la justicia de hombres, no es la justicia que nosotros deseamos, no es la justicia que viene de Dios, es el que se encarga de poner a alguien en su lugar, ¿no? Por eso es que debemos de pedir por nuestros enemigos, para que también Dios tenga misericordia, ¿no? Porque como es el correr la casa del hermano más Dios vivo, ¿no? ¿Quién quiere, claro, quién quiere sufrir el castigo de Dios? Entonces, pues debemos de buscar eso, de hacer ese tipo de cosas, siempre buscando a Dios, que sea Él el que tome el control y la situación, ¿no? Cuando están levantando los falsos o criticando, ¿no? A veces quizás pudiera ser a veces con razón y otras no lo escuchas, ¿no? Por eso es lo que tenemos que hacer, o sea, se acerca lo que hizo Moisés. O sea, Moisés no dijo, sí, déjale con la lengua, ¿no? O sea, qué bueno que le diga a mi hermana, ¿no? O sea, Moisés era un hombre más, no sé
es más manso, no quiero que hable palabras más groseras. Entonces era uno que no respondía con emociones impulsivamente, ¿no?